Buenos días a todos los hermanos que están conectados con esta entrevista y a los que estuvieron con nosotros en la primera parte. Bienvenidos, bienvenidos para hablar de un tema que sigue siendo importante para nosotros, un tema necesario además. Sabemos que hubo algunas preguntas acerca de la primera entrevista. Si usted no la vio, puede ir a nuestro timeline y allí la va a encontrar. Y la idea es que hoy continuemos hablando junto al pastor Héctor Salcedo de cómo manejar la crisis económica en tiempos de pandemia, pero esta vez desde la perspectiva de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de qué debe hacer una iglesia en estos días, cómo debe ver el tema de las contribuciones, el sostenimiento de sus pastores, el sostenimiento de las necesidades y algunas otras que tienen que ver con nuestro rol como miembros de iglesia. Y yo espero que ustedes puedan participar activamente. Al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas y si usted quiere puede ir dejándolas allí en la caja de comentarios, pero yo quiero ya darle la bienvenida a nuestro hermano Héctor para que él nos salude. Una vez más, Héctor, bienvenido. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, aquí tenemos a nuestros hermanos que ya se van conectando, viendo y escuchando. Así que gracias. Bienvenido. Gracias, Jacobis, por la invitación. De nuevo, es la segunda entrevista que hacemos y gracias a Soldados que está haciendo una labor tan importante de la iglesia de orientar a los hermanos de toda Hispanoamérica y también hispanoparlantes en Estados Unidos, también en España y otros quizás que hablan español, o en todo el mundo que habla español, pues con temas importantes y vitales en medio de esta situación tan difícil. Sí, sí. Y gracias además por la entrevista pasada, porque además hubo algunas cosas que mencionaste que nos dieron un parte de tranquilidad y una de las cosas que resaltaban algunas personas que comentaban y algunos mensajes que recibimos fue qué práctica las respuestas. Es no solo desde una perspectiva bíblica, sino es bueno que hagas esto. Esto es lo que la Biblia dice. Y yo creo que en momentos como estos nosotros necesitamos escuchar qué es lo que hay alrededor de la idea, el concepto, lo que la Biblia dice, pero también cómo podemos hacerlo, porque a veces nuestra cabeza está nublada. Claro. Y yo te agradezco mucho eso, y es una de las ventajas que hay de que seas, además de economista, un pastor, ¿verdad? Sensible, que puedas entender más o menos lo que la gente pueda estar entendiendo. Pero bueno, Héctor, yo quisiera entonces que empezáramos con esta entrevista. Como les dije a los hermanos, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la economía y la pandemia, pero con un enfoque más eclesial, con un enfoque más hacia la iglesia. Y yo quiero ya entrar y aprovechar el tiempo y hacerte la primera pregunta, Héctor, acerca de este tema. ¿Cómo puede la iglesia y los creyentes prepararse en el aspecto económico para una nueva pandemia que venga más adelante o para una futura recesión? Me refiero a que todo esto nos ha estado enseñando cosas, pero ¿qué es lo más valioso que podemos aprender como iglesia ahora que nos prepare para eventos futuros, ya sea de pandemia o de cualquier otro que nos lleve a una crisis económica? Sí. Bueno, digamos que la iglesia y los creyentes deben entender que el momento es una especie de laboratorio, por así decirlo, para que aprendamos ciertas cosas. Definitivamente que hay una complicación que tenemos que hacerle frente y la iglesia, ahora mismo los ingresos posiblemente vayan a disminuir en muchas iglesias, no necesariamente van a disminuir en todas las iglesias, eso depende de lo que Dios determine. Dios a su pueblo lo alimentó por 40 años en el desierto. Dios no necesita una economía boyante o pujante para proveerle a su iglesia. Pero asumamos que muchas iglesias vayan a experimentar una disminución de sus ingresos. Yo creo que viendo hacia futuro, si situaciones como estas se van a presentar, lo primero es que nosotros debemos aprender como iglesia a ser ordenados
en nuestro manejo financiero. O sea, tener cuentas claras, tener presupuestos hechos, de tal manera que tengamos una idea de dónde van a venir los recursos y hacia dónde se van a asignar los recursos. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que aprender, a ordenar nuestras finanzas. Yo conozco los casos de muchas iglesias que lamentablemente por años han tenido un manejo muy informal de la parte financiera. No tienen claridad de lo que va a entrar, no tienen claridad de dónde van a gastar, sino que todo depende, es circunstancial que se manejan las cosas. Y yo creo que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y si nosotros somos mayordomos y administradores, debemos ser buenos mayordomos y buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero que yo recomendaría es comenzar a ordenar la casa y a tener presupuestos más claros. Lo segundo es que debemos tener un discernimiento a la hora de asignar gastos y de invertir los recursos. En momentos de bonanza se permiten muchas cosas. En momentos de bonanza nos comprometemos a gastar, a invertir en cosas que quizás no son prioritarias. Y estas situaciones de crisis sacan a la luz lo que no es prioritario y nos deja con lo que sí es prioritario. Yo creo que todos los creyentes en este momento y los pastores deberían estar haciendo un análisis y pidiéndole discernimiento a Dios de qué es lo fundamental como iglesia que nosotros mantengamos. De tal manera que sepamos lo que es la carne y lo separemos de lo que es la grasa ministerial. Y que la grasa ministerial pueda ser puesta a un lado. Y ser más celosos con los gastos que hacemos. Yo creo que eso es muy importante, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel personal, a nivel de familias cristianas. Como digo, en momentos de bonanza nos permitimos ciertas cosas que no nos lo permitiríamos en momentos difíciles como estos. Entonces tenemos que separar lo que es la carne de lo que es la grasa y dejar de lado la grasa. Y el tercer consejo que yo diría es precisamente, va muy unido a este. Tenemos que funcionar de manera habitual con más margen de ahorro, con más margen de reservas. Yo creo que el ahorro, teológicamente hablando, es un acto de humildad. Creo que lo dije en la entrevista pasada. Porque como yo no conozco el futuro, solamente Dios lo conoce, yo debería anticipar que van a venir cosas que yo no manejo y que yo no conozco. Y que por lo tanto yo decido apartar una porción de mi ingreso precisamente para anticipar a lo que pueda venir. Yo he dicho en ocasiones anteriores que los imprevistos no son imprevistos si los prevemos. Parece un trabalenguas, pero yo no sé cuál va a ser el imprevisto que me va a venir, pero yo sí puedo asegurar que van a venir imprevistos en este mundo caído, disfuncional y frágil. Van a venir imprevistos de diferentes maneras que van a afectar nuestros ingresos o van a incrementar nuestros gastos de manera inesperada. Por lo tanto, trabajar con más margen y hacer eso como un acto de humildad, como no conocemos el futuro, pues anticiparnos a esos imprevistos y tener más reservas de tal manera que podamos hacer frente a situaciones como iglesia o como familias de este tipo. O sea que todo eso a mí me ha llevado, a mí personalmente y en la parte que, digamos que en mis responsabilidades en la iglesia, que tengo algunas responsabilidades administrativas, a considerar vivir vidas más sencillas, menos avariciosas, como dice Lucas 12:15, que nos cuidemos de toda clase de avaricia, porque la vida no está en los bienes. Nosotros acumulamos demasiado y realmente el cúmulo de cosas y la compra y la adquisición, ya sea como ministerio o como personas, como familias, es una indicación quizás de que nuestros corazones no están contentos y satisfechos en el Señor. Entonces, si nosotros tuviésemos corazones más contentos, deseáramos menos cosas materiales y al desear menos cosas materiales, compráramos menos, gastáramos menos y trabajáramos con más margen y tendríamos más paz, porque hay reservas ahí, por la gracia de Dios, entonces, que pudiéramos hacer uso de ellas en los momentos de dificultad. Eso yo diría que sería las recomendaciones a nivel general que yo les daría de cómo prepararnos para situaciones como estas,
o que esta continúe o que vengan en el futuro. Ok, perfecto. Tú mencionaste algo que me llama la atención. Tú hablaste algo de lo que es la carne y la grasa ministerial. ¿Qué es eso en términos prácticos? En caso de la iglesia, ¿qué es la carne y qué es la grasa ministerial? Y agregada a esa pregunta, ¿puede considerarse el sostenimiento de los pastores como parte de esa grasa perdón, de esa carne en cuanto a la obligación y de la iglesia en términos económicos? ¿Y cómo pueden ellas mantener eso como una prioridad? Sí, yo creo que la manera de determinar lo que es carne ministerial de lo que es grasa ministerial es como preguntándonos a qué hemos sido llamados como iglesia, cuál es nuestra función y qué es lo que se supone nosotros debemos hacer. Nosotros sabemos que la iglesia debe enseñar de manera regular la palabra de Dios. Eso implica que necesitamos maestros y necesitamos pastores que estén enseñando de manera regular la palabra de Dios. Eso es fundamental. Todavía no estoy hablando de si hay que pagarle, cuánto hay que pagarle, sino que eso es parte de la función básica y central de una iglesia a la luz del Nuevo Testamento. Enseñar la palabra de Dios. Número 2, nosotros debemos velar por las almas de los que a nuestra iglesia asisten y se congregan. Y cuando digo velar por las almas, eso incluye enseñanza, pero incluye también un cuidado pastoral, un acompañamiento pastoral en los diferentes aspectos de la vida de esa persona. Nosotros debemos tener ministerios de matrimonios, deberíamos tener ministerios juveniles que den alimento a su nivel, a su circunstancia, a las diferentes realidades que tenemos en la iglesia. Entonces, todo eso está dentro de lo que es alimentar el pueblo de Dios. Número 2, yo creo que la iglesia también está llamada a ayudar y aliviar, por así decirlo, las necesidades de los más vulnerables, comenzando con los que están en la iglesia. La iglesia debería tener algún mecanismo de ayuda mutua, de fondo común, donde pueda haber una benevolencia mutua. En nuestra iglesia, por ejemplo, hace muchísimos años, creo que desde el inicio de la iglesia, tenemos un ministerio de benevolencia y misericordia. El ministerio de benevolencia y misericordia atiende necesidades de medicina, de alimentos, de intervenciones quirúrgicas, incluso de sostenimientos también, en algunos casos, de alquileres de vivienda de personas de la tercera edad, algunas ayudas de escolaridad para madres solteras, ese tipo de cosas que son básicas. Yo creo que eso es un aspecto también fundamental que la iglesia debe tener. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia como la entidad de la cual, o la entidad que está llamada a alimentar el pueblo, por un lado, y por otro lado, a sostener a los más vulnerables o a ayudarlos más bien a los más vulnerables, esas son las dos cosas fundamentales. Todo lo demás pudiera caer en un plano secundario y ahí tendría cada iglesia que ver, bueno, qué es tan importante, qué es tan básico de esto que está aquí como secundario que debemos dejarlo o debemos sencillamente desecharlo como una grasa ministerial. Por ejemplo, si tenemos varias líneas de internet en la iglesia para hacer uso de ellas de diferentes maneras, transmisión de servicios dominicales o para beneficio de los usuarios que llegan a la iglesia, quizás no es necesario 2 líneas o 3 líneas, sino una sola línea. Quizás pagamos algunas cosas que tienen que ver con seguridad, que quizás podemos reducir ese gasto, por entenderlo no fundamental, y usar voluntarios de la iglesia como una forma de ayudarnos en ese tipo de partidas. Entonces, vuelvo al principio, lo que la iglesia debe hacer es evaluar cuál es su rol y cómo debe hacer su rol. Entonces, enseñar y alimentar la iglesia y sostener a los más vulnerables son, digamos, las dos funciones fundamentales a las que la iglesia está llamada. Digamos, hay otras cosas que pudieran decirse, pero esas son las dos cosas fundamentales. Fuera de eso, con discernimiento, ver qué no es necesario y dejarlo fuera. Eso yo diría que es como el criterio para discernir. Ok. Uno de los desafíos, sin duda, Héctor, que nosotros enfrentamos en esta coyuntura es adaptarnos a... Hola, ¿estás aquí, Héctor? Sí.
Parece que hubo un delay ahí. Recientemente se conoció de un escándalo de un pastor que estaba pidiendo públicamente ofrendas a través de una transmisión en vivo y todo eso se convirtió en un problema a la luz de lo que la gente siempre está observando. ¿Cómo pueden las iglesias adaptarse a eso en este contexto, teniendo en cuenta que sus servicios se están transmitiendo, que son públicos, pero que también están necesitando, en cierta manera, del sostenimiento que siempre se necesita de parte de los miembros de la iglesia? ¿Cómo manejar esa situación, Héctor? Bueno, si te refieres a los pedidos de contribución, me imagino que te refieres a eso, ¿no? A los pedidos de contribución, de cómo Sí, manejar claro. ese tipo de cosas. Bueno, ciertamente, como tú dices, hoy en día hay muchas iglesias que transmitiendo sus servicios ministran a mucha gente. Nosotros mismos en la Iglesia Bautista Internacional, que transmitimos nuestros cultos dominicales en vivo y luego se cuelgan en nuestro canal de YouTube, ahora mismo hay un pequeño bumper, le llamamos como un pequeño comercial, anuncio, que en medio del servicio, pues manda a los hermanos a ofrendar. Realmente, yo entiendo que cada creyente debe estar comprometido a ofrendar a su iglesia local primariamente. O sea, Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que cada comunidad sea sostenida por los miembros de esa comunidad. Claro que Dios puede mandar una ofrenda, lo vemos incluso en la Biblia, vemos un ejemplo como Pablo recoge una ofrenda para los cristianos en Jerusalén, y él va a diferentes iglesias, va a las iglesias de Macedonia, va a las iglesias de Corinto, eso lo leemos en 2 de Corintios 8 y 9. O sea, él está recogiendo una ofrenda puntual por una gran necesidad que tienen las iglesias de Jerusalén. Eso se puede dar, puede haber contribuciones, pero en general las iglesias deben ser sostenidas por su comunidad, por sus creyentes que se congregan ahí. Entonces, nosotros los que tenemos la oportunidad de transmitir nuestros servicios, deberíamos tener cuidado de no drenar los bolsillos de los creyentes en beneficio nuestro y en perjuicio de las iglesias locales que también necesitan, y sobre todo en tiempos como estos. De hecho, en nuestra iglesia, como mencioné hace un momentito, que tenemos una especie de comercial para ofrendar, el primer domingo nos dimos cuenta que no, de esta pandemia que estamos transmitiendo, digamos, que no habíamos indicado que cada persona ofrende primariamente a su iglesia local, y que si quiere y puede, lo puede hacer a nosotros. Entonces, incluso eso quedamos de corregirlo. De hecho, ahora mismo no estoy seguro si se corrigió, pero tuvimos el cuidado de no querer que la gente done a la IBI, aunque nos esté viendo y se esté sirviendo de nosotros, a expensas de las iglesias locales. Yo creo que los pastores que tenemos la oportunidad nuevamente de transmitir, vuelvo y digo, debemos tener ese cuidado de no drenar las iglesias locales, porque necesitan sostenimiento en este momento. El hecho de que alguien vea mi sermón por YouTube es parte como de mi misión en el mundo. O sea, es como el ministerio misionero, por así decirlo, de la iglesia, porque se supone que cada pastor está llamado a ministrarle a una comunidad específica y luego a salir a evangelizar y a tener misiones fuera de su iglesia. Entonces, se supone que fuera de eso, de la iglesia local, lo que yo hago son misiones, y yo debería entonces obtener el dinero de mi iglesia local para hacer las misiones que estoy llamado a hacer. Entonces, ese es básicamente el criterio que nosotros hemos utilizado. Ok, en esto que acabas de decir, Héctor, tú dijiste, nosotros no queremos drenar los bolsillos de las personas que nos están viendo en perjuicio de la iglesia local y en beneficio de nosotros. Pero, ¿cómo lidiar no con el hecho de drenar, sino con el hecho de la situación real de los miembros de iglesias locales que están debatiéndose entre proveer para sus familias y ofrendar? Es decir, ¿cómo manejo las prioridades en ese sentido? Y si en algún momento hay, por así decirlo, planes de contingencia que se puedan implementar, ¿qué hacer para lidiar la tensión que hay entre lo que doy a la iglesia y lo que yo manejo como miembro de mi familia o como cuidando de mis propias necesidades? Sí,
Bueno, sí, son momentos complicados porque, como tú dices, hay mucha gente que quizás no tiene ahora mismo la cantidad de ingresos para dar lo que daba antes a la iglesia, pero tiene que alimentar a su familia. Entonces hay un dilema. Primero hay que orar, pedirle al Señor que provea de manera sobrenatural para aquellos gastos que Él entiende debemos mantener. O sea, tenemos que mantenernos en oración, intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo para que Dios provea a la iglesia de empleo, de trabajo, de ingresos, de tal manera que Dios sostenga en medio de esta situación a su pueblo y por ende a su iglesia. Eso es lo primero. Segundo, las familias que están en ese dilema, yo entiendo que tienen una prioridad de mantener a su familia. Eso es cierto. Y la contribución a la iglesia cae, por así decirlo, en un plano secundario cuando mi familia necesita lo fundamental. Ahora, yo sí he notado en mi experiencia pastoral que la gente es muy ligera en gastar a nivel personal sus recursos y es muy cuidadosa en aportar sus recursos a la obra de Dios, a la iglesia o a las misiones. O sea, la gente es muy celosa cuando se trata de gastar recursos en la obra de Dios y muy poco celosa a la hora de gastar recursos para sí y para su familia. Entonces, lo que se requiere en este momento es que cada familia evalúe realmente si está cortándole su aporte a la iglesia por razones válidas y legítimas o lo está haciendo simplemente para mantener para sí y para su familia ciertos caprichos económicos que no son necesarios. O sea, bueno, por definición, un capricho económico no es algo necesario. Entonces, ahí tenemos también que usar discernimiento, que pedirle al Señor que revele los ídolos de nuestro corazón. Y quizás nosotros podemos también en nuestra casa sacrificarnos un poco para poder mantener en la medida de lo posible nuestro aporte a la iglesia, que sigue necesitando nuestros recursos para mantener su función. La iglesia no ha cerrado, la iglesia ha cerrado sus instalaciones, pero las consejerías siguen, las predicaciones siguen en la mayoría de las iglesias que yo conozco, o sea, siguen los seguimientos a los casos difíciles de la iglesia. La iglesia tiene empleados que uno quisiera mantenerle por compasión y misericordia, mantener sus ingresos. Entonces, yo creo que cada familia debe hacer un análisis de si realmente le quiere mantener su aporte a la iglesia, aún sea cortando ciertas cosas no básicas a nivel familiar. Yo también creo que la iglesia debe ser muy cuidadosa en no presionar demasiado para que la gente aporte. En situaciones como estas, lo que la iglesia puede hacer es quizás identificar un grupo de hermanos que sabemos que tienen una posición económica privilegiada dentro de la congregación y decirles, miren, la situación es esta, nosotros queremos saber si podemos contar de parte de ustedes de algún aporte adicional, más o menos de esta cantidad, para cubrir estos gastos de manera muy ordenada, presentarles qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos mantener. Eso es una forma de cuidarnos, de no presionar demasiado a los que menos tienen en la iglesia y que sean los que más tienen, que contribuyan entonces con un poco más de esfuerzo en momentos como estos. Amén, amén. Héctor, en nuestro contexto latinoamericano, y yo creo que has mencionado ya algunas cosas muy útiles a esta respuesta, pero quisiera que pudiéramos ser mucho más pastorales en esto. Hay muchos pastores que dependen única y exclusivamente de lo que la iglesia provee para ellos. Y hemos encontrado la triste noticia de personas que han tenido que abandonar sus labores pastorales por tratar de pensar en cómo sostengo a mi familia. Y en estos momentos están experimentando crisis difíciles, incluso dilemas, como dejo de ser pastor y empiezo a buscar otras alternativas. ¿Qué podemos decirle a un pastor que en este momento está pasando por una situación crítica como esta a causa de la pandemia? Bueno, ser pastor y hacer otra cosa no son cosas excluyentes. Hay muchos pastores a lo largo de la historia de la iglesia que han sido pastores lo que se llaman bivocacionales, o sea que tienen un empleo o tienen un trabajo, una labor
de donde obtienen sus ingresos y tienen también la función pastoral. Yo soy partidario de que si la iglesia así lo requiere y la iglesia puede mantener a sus pastores y sostenerlos económicamente, pues el obrero es digno de su salario. Y Pablo habla en múltiples ocasiones que el que predique el evangelio puede vivir del evangelio en el sentido de que puede ser sostenido por los creyentes. Pablo mismo nos reporta en 2 ocasiones, en Primera de Tesalonicenses 2 y en Hechos 20, nos reporta que él trabajaba con sus propias manos para no ser carga a los hermanos. Incluso en Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice que él trabajaba de día y de noche. O sea, Pablo, es posible que Pablo durante, digamos, las noches quizás, no sabemos cuándo él predicaba, cuándo él enseñaba, pero había una porción del día que él la tomaba para enseñar, predicar y pastorear, y otra porción del día que quizás lo tomaba para trabajar. Se dice que Pablo era hacedor de tiendas donde la gente vivía, donde la gente podía acampar. Posiblemente trabajaba con pieles, con materiales que cubrían las tiendas. Entonces Pablo llegó a trabajar con sus propias manos porque no quería ser de carga a los hermanos. Todo lo contrario, él quería aportar a los débiles y en ocasiones tuvo que trabajar. En ocasiones él recibió ofrendas. Él recibió, por ejemplo, de la iglesia de los filipenses, él recibió múltiples ofrendas y él lo dice en Filipenses 4, que él recibe ofrendas de ellos. O sea, que no era que Pablo tampoco no recibía ofrendas. No las recibía, pero cuando no las recibía, él trabajaba con sus propias manos. Entonces, si algunos pastores se ven en la necesidad de tener que buscar una labor que realizar, alguna vocación, tienen alguna experiencia laboral que pueden con ella obtener ingresos, eso sería lo ideal y no dejar necesariamente su labor pastoral. Ciertamente va a haber un sacrificio, va a haber una disminución quizás de las horas para consejería, para preparación de material, pero Dios en su gracia nos puede proveer mucho más eficiencia en las horas que podemos dedicar al ministerio para hacer lo que tenemos que hacer y entonces ser fieles también proveyendo para nuestra familia por las vías que podamos. Algunos pastores son diestros con electricidad, algunos pastores son diestros con plomería, algunos pastores como yo quizás tienen una profesión a la que pueden, de la que pueden obtener ciertos ingresos. Algunos pastores son médicos, algunos pastores son... O sea, hay profesionales y no profesionales técnicos que pueden combinar la labor pastoral. Como tú decías, es una situación difícil, pero vuelvo y digo, la labor pastoral no es excluyente de una labor de otro tipo profesional en la que podamos también obtener ingresos y por un tiempo, digamos, dedicarnos a ambas cosas para sostener a nuestra familia. Muy bien, completamente de acuerdo, Héctor. Y en ese mismo sentido, pero desde el pastor hacia la congregación, nosotros estamos enfrentando desafíos, los pastores en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, y es muchas de nuestras iglesias están compuestas por hermanos que no tienen ingresos fijos, sus ingresos son variables y debes pastorear a esos hermanos que en este momento tal vez están pensando en qué van a comer ahora o mañana. ¿Qué debe caracterizar al pastor en su predicación, en su mensaje, en su consejería? ¿Qué puede hacer para pastorear a una iglesia compuesta por personas que están golpeadas por la pandemia? Claro. Bueno, sí, esto es una pregunta difícil de responder, te debo confesar, porque nosotros a veces hacemos uso de la Biblia de una manera que parecería que la Biblia, aún en iglesias de sana doctrina, parecería que creemos que el cristiano no va a pasar dificultad o escasez. Y realmente, y es cierto aquel pasaje que dice que no conozco hijo de justo que mendigue pan, realmente yo no creo que eso sea una norma y una regla espiritual, una ley espiritual que podamos decir que no hay ningún justo, ningún creyente que mendigue pan. Realmente hay muchos creyentes que hay a través de la historia, gente fiel
que ha padecido escasez. Pablo en Filipenses 4 reporta que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación y habla, he tenido abundancia, he tenido escasez, he tenido hambre y he estado saciado. O sea, Pablo pasó por momentos posiblemente donde él no tenía que comer. Él no murió de hambre, pero sí pasó hambre. Entonces, yo no estoy con ello diciendo que ese debe ser nuestro primer mensaje, pero las iglesias y los pastores debemos preparar a nuestras congregaciones para el dolor y para el sufrimiento en un mundo disfuncional, en un mundo lleno de pecado. Nosotros debemos ayudar a la gente a procesar estas realidades y a poner las expectativas de la gente en el lugar correcto. Yo no puedo, como pastor, prometerle a nadie que Dios le va a proveer mañana de un empleo o que Dios le va a proveer de los mismos ingresos o de ingresos suficientes para cubrir lo que ellos quieren. Puede ser que Dios permita que algunos de nosotros atravesemos por momentos de dificultad y seria escasez. Yo no sé a dónde Dios quiere, qué Dios quiere hacer en cada familia. Entonces, lo primero que yo le diría a un pastor en momentos como estos es: ayudemos a nuestras iglesias a experimentar el dolor con confianza y fe. Confianza en que Dios nos va a sacar de este dolor, no necesariamente. Confianza en que en medio del dolor Dios está por nosotros. A pesar del dolor, Él está por nosotros. Esa es la teología del sufrimiento bíblica. Eso es lo que Romanos 8:28 nos dice, que Dios hace que todas las cosas obren para bien, cooperen para bien para aquellos que le aman. Eso es lo que le dijo José a sus hermanos en Génesis 50:20. Lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo pensó para bien y para la salvación de muchos. Pero José pasó por momentos de muchas dificultades, estuvo casi 15 años preso, pasando vicisitudes y problemas y dolor. También vemos en el libro de Job cómo Job pasó muchísimas situaciones difíciles en su vida. Al final vemos una liberación, pero esa liberación y esa abundancia de Dios al final del libro de Job no necesariamente es una promesa para todo creyente. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer como pastores es ayudar a nuestra congregación a sufrir de una manera que honre a Dios. Dios puede ser que tenga para nosotros, para algunos de nosotros, una porción de sufrimiento en nuestra vida y debemos verlo y debemos aceptarlo eso, porque Él es soberano sobre nosotros y Él sabe más que nosotros lo que nosotros necesitamos. Eso es lo primero. Lo segundo, ciertamente debemos ayudar a nuestra congregación a tener esperanza en que Dios puede proveer maná aún en el desierto. Eso es también una verdad en la Biblia. Lo que acabo de decir en primer lugar de enseñar a la gente a sufrir no es contradictorio con también enseñar a la gente a tener esperanza en Dios. A veces el panorama es desértico, como lo era el panorama en los hijos de Israel. Era desértico, pero Dios proveía maná todos los días y Dios daba agua en medio del desierto. Y Dios proveyó codornices cuando no había nada. Y Jesús multiplicó los panes en un par de ocasiones y los peces. Entonces, a pesar de que tenemos que prepararnos para el dolor, también nuestro corazón está esperanzado en que Dios puede hacer algo extraordinario y sacarnos de esta situación y proveernos aún en medio de la necesidad. Hace un par de semanas, un hermano de nuestra iglesia, de nuestra congregación, al que yo le he dado consejerías en varias ocasiones, y que tenía más de un año sin empleo, y no había manera, había ido a múltiples entrevistas, a múltiples reuniones y no se le daban las cosas. Me informó hace unas semanas atrás que en medio de la pandemia le informaron de un empleo, que lo contrataron con un salario muy, muy bueno comparado con lo que él tenía antes. Y yo le digo, wow, hermano, pero esto es solo Dios, esto fue como un maná en medio del desierto para ti. Y él me lo daba de testimonio. Pero asimismo tengo otros hermanos que están en la situación contraria, que han perdido sus empleos en medio de la situación. Entonces, Dios tiene un trato personal con cada quien. Tenemos que preparar a la gente para sufrir y tenemos que preparar a la gente para confiar. Que sigamos confiando en Dios a pesar de los desiertos que vemos. Y número 3,
tenemos que ayudar a la gente también a ser humildes y creativos. ¿Por qué digo humildes y creativos? Porque muchos de nosotros, en nuestro orgullo, a veces no queremos decir que necesitamos ayuda. Y no queremos ir a nuestros familiares, no queremos pedirle ayuda a la iglesia, no queremos pedirle ayuda a nuestros hermanos, no queremos decir que tenemos problemas económicos. Y eso impide muchas veces que las vías por las que Dios quiere proveernos no lleguen a nosotros, porque nuestro orgullo no nos deja. O nos falta la creatividad. Somos poco diligentes en nuestra mente en buscar alternativas para resolver la situación o para bajar nuestros gastos. A veces también a mí se me ha presentado personas que me dicen que no quieren, por ejemplo, en una situación difícil económica, no quieren vender un vehículo que tienen porque no, ese vehículo es muy importante para mí, ese vehículo yo lo adquirí con mucho esfuerzo, y se aferran a algo material, a un vehículo, a una propiedad, a una vivienda, cuando están necesitando cosas más básicas en este momento. Entonces, por eso digo, necesitamos también enseñar a la gente a tener humildad y creatividad en tiempos como estos. O sea que mis consejos a los pastores de cómo ministrar a la gente es: ministrémosle de cómo sufrir, de que sí, puede ser que Dios nos haga sufrir en medio de esta situación. Número 2, ayudemos a la gente a confiar en Dios. Y número 3, ayudamos a la gente a ser humildes y creativos en medio de esta situación. Eso sería mi consejo para los pastores. Amén, amén, Héctor. Muchas gracias por eso. Y mira, yo como última pregunta, y espero no tomarte por sorpresa, porque va en mucha línea con eso que acabas de mencionar. Muchas de las personas que tal vez nos están viendo ahora han sido afectadas por ese mensaje con el que fueron bombardeadas desde el inicio de su fe. Tú vas a estar bien, tú vas a prosperar, tú vas a tener siempre la bendición de Dios, en fin. Pero ahora ellos se han encontrado con que la realidad es otra, y tal vez están pensando incluso que Dios ha mentido o que el evangelio no vale la pena. Si alguien está golpeado de esa manera, ¿qué podemos decirle a una persona que ha pasado por este proceso? Sí, bueno, lo primero es lo que decía, explicarle un poco la teología del sufrimiento, o lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. El libro de Santiago, en su capítulo 1, del versículo 1 al 5, claramente dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas, tengamos esa experiencia por sumo gozo, porque precisamente la prueba produce paciencia, y la paciencia ha de tener su perfecto resultado. O sea, Dios está haciendo una obra en nosotros que implica necesariamente el sufrimiento en nuestras vidas. Si nosotros vamos a ser moldeados a la imagen de Cristo, y Cristo es llamado en Isaías varón de dolores, experimentado en aflicción, nosotros no estamos exentos, no vamos a pasar esta vida invictos del sufrimiento, no vamos a pasar por sufrimiento. Entonces, el que se desanima debe tener en cuenta que el sufrimiento no es una desaprobación de Dios. El sufrimiento en nuestra vida no es un juicio de Dios sobre nosotros, necesariamente. Claro que tenemos que evaluar nuestras vidas. Eso fue lo que Job hizo. En todo el libro de Job vemos un razonamiento de Job y de los amigos de Job, pensando qué era lo que había pasado. De hecho, en la cultura judía, aún en los tiempos de Jesús, y todavía se cree eso, existía lo que se llama la teología de la retribución. O sea que si alguien estaba padeciendo, tenía algún padecimiento, obedecía a que tenía algún pecado, y que eso era una evidencia, el sufrimiento era una evidencia de la desaprobación de Dios, del juicio de Dios. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento en uno de sus caminatas, lo primero que le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Cristo dijo: no, ni este ni sus padres pecaron para esta situación. O sea, esta situación, esta ceguera de nacimiento, no es el fruto directo de un pecado. Claro que es el fruto directo del pecado, porque si el pecado no existiera en la humanidad, no hubiera enfermedad. Pero no fue que Dios impuso esto sobre esta familia porque cometieron un pecado específico, sino porque, dice Jesús, este hombre fue ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que decirle a la gente: no, revisa tu vida, sí, pero no veas todo sufrimiento y todo padecimiento como una desaprobación de Dios, como un rechazo de Dios. Si fuera así, Cristo fue rechazado por Dios, y si fuera así, el apóstol Pablo fue el hombre más pecador del mundo, porque fue un hombre que sufrió y padeció enormemente. La segunda cosa que yo le diría a esa persona que se desanima, que piensa que Dios está molesto, que
Es decirle, oye, la prueba, hay un gozo en medio del sufrimiento que debemos aprender a extraer de la prueba. Nosotros vemos la vida de manera muy material, vemos la vida de manera muy temporal. Y cuando entonces hay circunstancias en nuestra vida que afectan nuestra comodidad, nuestra vida, digamos, aquí en la tierra, la longitud de nuestra vida, que alguien muere muy joven, pensamos que eso es una cosa mala. Cuando la Biblia dice, como dice Santiago, que ya cité, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios usa la prueba. Romanos 8:28 también lo confirma. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman. Entonces, Dios usa la prueba para llevarnos de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18. Nosotros somos transformados de gloria en gloria en la medida que contemplamos el rostro del Señor, pero siendo probados en la vida. Pedro también habla de que nuestra fe es puesta a prueba, así como el oro es puesto a prueba. Nuestra fe es refinada como el oro con la prueba. Por lo tanto, nosotros debemos aprender como creyentes. Primero, la prueba y la dificultad y el sufrimiento no es una evidencia de la desaprobación de Dios. Número 2, debemos aprender a gozarnos de lo que Dios está haciendo en medio de la prueba. Y número 3, yo le diría, tú sabes una cosa, una de las mejores cosas que la prueba y el sufrimiento hace es que nos quite el apego por este mundo. Nos hace poner nuestra mirada en las cosas celestiales, como dice Colosenses 3. Porque nosotros somos muy dados a enfocarnos en el aquí y en el ahora y en lo material. Y cuando nosotros nos desenfocamos y Dios se da cuenta que nosotros estamos más mirando la tierra que el cielo, dice, necesita un shock de tal manera que eleve su mirada nuevamente. Entonces, hay múltiples beneficios espirituales de la prueba. Yo creo que en medio de la prueba nosotros podemos gozarnos por lo que Dios está haciendo. Debemos ser creyentes que aprendan a hacer eso con más frecuencia. Y en lugar de ver lo negativo de lo que la prueba me quita y de lo que el sufrimiento me quita, debemos ver lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento para poder gozarnos junto con Él, como dice Santiago, gozarnos en las diversas pruebas que Dios permite. Amén, Héctor, definitivamente. Creo que ha sido muy claro, de hecho, tan claro que no hay preguntas. Eso, tú sabes, yo no sé cómo interpretar eso. Sí. Bueno, Héctor, de verdad que ha sido muy claro en cada una de las respuestas, pero la gran conclusión siempre nos conduce, creo que en la primera entrevista y en esta lo mismo. A la soberanía del Señor, a descansar en Dios, a saber que Él tiene el control de todo, pero también entender que en medio de lo que está pasando, Él nos está procesando, que hay algo que Dios está sacando de nosotros para nuestro bien, ya sea como creyentes individuales y como lo has dicho ahorita, también como iglesia. Y creo que es una de las cosas por las que debemos estar agradecidos. Yo quería añadirte algo, quizás... como no han preguntado, pues quizá tomar un poquito de tiempo para explicar algo que a mí... Por favor, dale. Es un pasaje muy conocido, es un texto muy conocido, una historia a la que Jesús hace referencia, o más que una historia, es una observación a la que Jesús hace referencia en Lucas. Y es que en un momento dado, los discípulos están atemorizados. Es posible que estuviesen atemorizados porque la proclamación del evangelio, del mensaje de Jesús, ya estaba produciendo ronchas, estaba produciendo molestias en los líderes religiosos de la época y en otros grupos. Entonces, ya el peligro se veía venir y los discípulos se atemorizan. Y cuando Jesús se da cuenta de eso, Él comienza a decirles que se cuiden de la forma de ser de los fariseos. Y entonces les dice lo siguiente: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo vuestro Padre Celestial atiende a estos pajarillos. O sea, lo primero que les dice, fíjense cómo el pajarillo tiene un precio insignificante. Un cuarto era como el valor de una hora de salario de un obrero. Entonces te daban 2 pajarillos por un cuarto. Es un obrero, que es una persona de bajo ingreso, en una hora, con lo que ganaba en una hora, podía comprar 2 pajarillos. De hecho, en Mateo se hace referencia a que se compra por 2 cuartos, se compran 5 pajarillos.
Es como si te dieran uno adicional por cada 2 que tú compraras. O sea, lo que Jesús está diciendo, estos pajarillos no tienen prácticamente ningún valor humanamente hablando. Y Jesús agrega, tanto en Lucas como en Mateo dice, no cae ninguno de ellos sin que lo permita vuestro Padre. Y en Lucas dice, y vuestro Padre Celestial atiende a cada pajarillo. O sea, lo que está diciendo es, Dios tiene control minucioso de la creación. Y al final entonces de lo que él relata en Lucas, dice, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. O sea, el valor nuestro, tanto porque llevamos la imagen de Dios en nosotros y tanto porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, nosotros somos muy valiosos para Dios. Y si Dios se ocupa de los pajarillos que no tienen ningún valor, ¿cómo no va a ocuparse de nosotros? Luego de que Jesús dice eso de los pajarillos, dicen, ustedes tienen mucho más valor que los pajarillos y Dios cuida de los pajarillos, ¿cómo lo va a cuidar de ustedes? Lo segundo que él le dice es, entonces, no teman. Los cabellos de vuestras cabezas están contados. No teman. O sea, la segunda idea es que primero Dios controla todos los detalles de su creación. Controla los pajarillos y claro, controla la vida de ustedes. Y luego le agrega, tus cabellos están contados. ¿Y qué significa eso? Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Esa expresión de que Dios conoce el número de nuestras hebras de cabello no es una hipérbole, no es una exageración de Jesús. No, Dios es omnisciente y Dios sabe exactamente qué cantidad de cabello tú tienes en la cabeza. Y eso indica también que Él te conoce a la perfección. Si Él cuida de los pajarillos y cuida de nosotros y te conoce a la perfección, ¿tú crees que lo que te está pasando es producto del azar? Que el responsable de esto es China, que dejó salir el virus, o por ahí, o es otro país, o es Estados Unidos, o es el COVID, o es el virus. No, Dios está en pleno control de todo lo que está pasando y Dios está en pleno control de tu vida y de mi vida. Entonces, esa realización, esa observación que Jesús hace, él concluye, no teman, porque Dios tiene control, porque Dios los conoce, tranquilos. El hombre puede matar el cuerpo, pero Dios puede matar el alma. Temámosle a Dios. Ahí mismo es que se dice, en ese mismo contexto de ese pasaje que se dice, que temámosle a Dios más que a los hombres. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y para mí esa observación de los pajarillos es la misma observación que Jesús hace en Mateo 6, en el Sermón del Monte, cuando él dice que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir y por lo que hemos de comer, porque si Dios viste la hierba del campo y Dios alimenta las aves del cielo, ¿cómo no se ocupará de nosotros? El mismo concepto. Si Dios sostiene su creación, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros y nos va a cuidar a nosotros? Pero vamos a suponer que Dios deje que nosotros suframos. Eso no está escondido de la vista de Dios. A Dios no se le ha escapado por error esa situación, esa circunstancia. No. Eso es parte de su orquestación para que, como dice Romanos 8:28, nosotros también seamos moldeados a la imagen de Cristo. Él permite que todo coopere para nuestro bien. Entonces yo creo que estos momentos, hermanos, refinan la fe, fortalecen la fe. Las diversas tormentas por las que pasaron los discípulos en los evangelios, que pasaron diversas tormentas en el famoso mar de Galilea, la pregunta de Jesús era, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? Porque son momentos, claro que son momentos difíciles, pero Dios está por encima de esos momentos. Y entonces estos son los momentos donde nuestra fe debe salir a relucir y donde debemos poner en práctica lo que nosotros decimos predicar. No predicamos en momentos de bonanza que Dios tiene control. Sí, bueno, Él tiene control de esto también. Y yo termino con esto. Me encanta la expresión de Job cuando le es informado que perdió sus bienes, o sea, sus ganados, sus camellos, todo lo que poseía, y además de eso fallecen sus 10 hijos. Él se rasga, se rasga la túnica, la vestimenta, y dice, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el tipo de confianza incondicional a la que Dios quiere llevarnos en tiempos como estos. Ojalá crezcamos. Amén, amén. Qué tremenda esperanza y gracias realmente por esta mini predicación muy útil en tiempos como estos.
Y yo creo que es una muy buena manera también de resumir todo lo que hemos dicho hasta aquí ahora y lo que dijiste también en la entrevista pasada. Héctor, de verdad, una vez más, hermano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por la claridad en cada una de estas respuestas. Y nuestra oración es que Dios te siga usando, hermano, porque créeme que en estos momentos nosotros necesitamos gente que tenga esa claridad y que tenga también esa capacidad dada por Dios para poder entender lo que tal vez en medio de la confusión para otros es difícil de entender. Mira, no sé, nos quedan como 7 minutos, pero hay aquí alguna pregunta relacionada con la entrevista. Dice, en medio de esta situación tan difícil económica, ¿se considera sabio invertir en algunas cosas materiales que sirvan para mejorar las condiciones de vivienda? Me imagino como invertir en, qué sé yo, mejoras de vivienda, etcétera. Bueno, lo primero es, si se tiene la disponibilidad, eso es lo primero, no, bajo ninguna circunstancia tomar un préstamo para hacer una mejora de vivienda en estas condiciones, yo creo que sería sabio. Pero más aún, si fuese yo esperaría a que el panorama económico se aclarara. Claro, hay personas que tienen una posición económica tan holgada, con tantos activos en sus cuentas y demás, que pudieran decidir hacer algo como eso. Yo me preguntaría, primero, ¿es necesario hacerlo? O sea, lo que estoy pensando hacer es algo que cae dentro de lo que se consideraría una necesidad. Si no es una necesidad, yo no lo haría ahora. Aunque yo lo pueda hacer, quizás Dios quiere que yo use esos recursos para otros que sí lo pueden necesitar. Quizás yo no los necesito para las cosas básicas, porque yo tengo mis necesidades básicas cubiertas y tengo ese excedente ahí. Y yo digo, bueno, pero lo puedo usar para esa remodelación o esa inversión que quisiera, que siempre he querido hacer, de un baño adicional, una habitación adicional, reformar la cocina, etcétera. Pero si no es necesario, ¿por qué comenzar a hacer algo así que incluso pudiera ser hasta considerado un poco indolente con aquellos que están pasando quizás hasta hambre o que no saben qué van a comer mañana? Lo mismo, ¿verdad? Que están pasando hambre, que no saben lo que van a comer mañana. Pero yo creo que tenemos que ser sensibles con estas cosas porque es un momento de mucha sensibilidad para muchos. O sea, hay gente que no sabe qué va a hacer y si yo estoy haciendo una remodelación en mi casa va a decir, óyeme, pero fulano no está atento a las necesidades de los demás. Entonces yo diría que por testimonio, quizá la parte económica yo lo puedo hacer, pero por testimonio y por sensibilidad, quizá no es lo más básico. Lo más sabio. Hay algunas otras preguntas, pero creo que ellas tuvieron respuesta a lo largo de la entrevista. Podría usted mirarla desde el principio. Y también tenemos otra entrevista que puede encontrar aquí en el timeline. Y ahorita en los comentarios yo le dejo el enlace para que usted pueda verla. Y también creo que hay respuestas para esas preguntas que nos están haciendo. Héctor, vamos a terminar en oración. Entonces, quiero que nos dirijas en oración y doy gracias de nuevo al Señor por esta oportunidad y por todos los hermanos que estuvieron conectados allí. Sí, cómo no, Jacobis. Vamos a orar. Okay. Señor, yo estoy muy agradecido del regalo que me has dado, de la oportunidad que me has dado de compartir con Jacobis todas estas verdades, estos hechos que hemos estado discutiendo y que por lo visto son de edificación, de ayuda, de esperanza para tantos hermanos que nos están viendo y que quizás en el futuro, en los próximos días, van a estar viendo esta entrevista. Señor, yo te pido que todo lo que haya sido mío, tú lo hagas olvidar pronto, pero lo que haya sido tuyo, que pueda ser retenido, aprendido y aplicado. Yo te pido, Señor, que por medio de las palabras que nosotros compartimos hoy, muchos puedan ser desafiados a ver el manejo financiero y económico de una manera distinta, Señor. Nosotros estamos aquí por un corto tiempo en esta tierra y somos mayordomos tuyos. Así que yo te pido, Señor, que tú le des a tu pueblo sabiduría para manejar los recursos de una manera que te glorifique a ti, con una visión eterna de las cosas. Que no seamos, Señor, como el mundo es, Señor, que ve el dinero y las posesiones como la fuente de gozo principal o su principal búsqueda, sino que te busquemos a ti por encima de todo y que el dinero sea
algo secundario, un medio de intercambio, algo que podemos usar también para glorificarte, pero que no es bajo ninguna circunstancia el Dios de nuestro corazón. Así que hace eso, Señor, en la mente y en el corazón de muchos. Y también yo te pido, Dios, que para tantos que están experimentando escasez, dificultad, incertidumbre en momentos como estos, yo te pido que a través de tu Espíritu tú puedas traer consuelo, esperanza y gozo en medio de la dificultad. Señor, nosotros leemos en el libro de Hebreos que algunos hermanos se sintieron gozosos cuando fueron despojados de sus bienes por causa de Cristo, porque fueron considerados como dignos de sufrir. Así que yo te pido, Señor, que tú también nos des ese espíritu superior, extraordinario, de ver las pruebas como algo bueno, porque por medio de ellas somos conformados a la imagen de Cristo. Danos esa visión y ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Héctor. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Un abrazo. Espero que podamos vernos pronto y vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Vamos a seguir teniendo otros invitados y esperamos que puedan seguir pendientes de lo que viene en las próximas semanas. Un abrazo, hermanos. Gracias, Héctor, una vez más. Hasta luego.